Bueno, Colombia está enfrentando uno de sus elecciones y de sus procesos electorales más peligrosos y más explosivos de nuestra historia. Por varias razones, pero me voy a concentrar en dos sobre las que quiero llamar particularmente la atención. En primer lugar, Colombia, de manera impávida, viene de presenciar lo que fue el sitio, el secuestro y la toma mafiosa y delincuencial de 11 departamentos del país. Toma que se sintió con particular severidad en los departamentos de Córdoba, Sucre, en el Bajo Cauca antioqueño y en Urabá. Una toma que secuestró a millones de compatriotas. Una violencia que se ejerció contra los más pobres y los más débiles. Familias enteras que no podían salir de sus casas, con clínicas cerradas, con la basura que se acumulaba. Madres que no podían salir a comprar la comida de sus hijos. Clínicas sin oxígeno y policías y soldados asesinados inermes. Pero lo más perturbador aquí, señora presidenta y colegas, fue la pasividad y la reacción tardía del gobierno nacional. El presidente de la República solo se dignó a salir a pronunciarse el sábado en la noche, cuando estos delincuentes ya habían anunciado que levantaban el paro a las 6 de la tarde del día domingo. 3 días, el gobierno silencioso, impávido, permitió que millones de colombianos fueran humillados y aterrorizados con un clima de terror por unos delincuentes, por unos mafiosos. Y esa pasividad, señora presidenta, nos recuerda los peores capítulos de la historia de Colombia y de la historia de otros países. Nos recuerdan los capítulos del fascismo como método político y electoral. Nos recuerda la pasividad de los gobiernos conservadores en los años 50 cuando asesinaban los chulavitas a los liberales. Pero nos recuerda también que el fascismo como método político consiste en permitir o en mirar para otro lado cuando delincuentes de manera organizada se encargan de crear un clima de terror en regiones enteras para fracturar la capacidad de organización colectiva y política de una sociedad. Y ese terror se ve acompañado con la violencia quirúrgica, como la llamaban los fascistas italianos. Asesina al sindicalista obrero agrícola, asesine al comerciante judío, asesine al líder social o asesine al dirigente político. Pero nada de esto puede funcionar sin la paz. Un minuto, senador. Gracias. Y la pasividad y la inacción de un gobierno, que fue lo que ocurrió acá. Todo esto produce efectos electorales. Y por último, le ruego que me regale otro minuto porque me voy a referir a la registraduría, señora presidenta. No podemos obviar el riesgo inmenso que existe hoy por la falta de confianza y legitimidad que sienten los colombianos hacia la organización electoral del país. Y existe una máxima política, un aforismo en la historia política del mundo. Y es que cuando un gobierno habla de fraude es porque lo piensa cometer. Son los gobiernos los que cometen fraudes. Y aquí no nos digamos mentiras, todos hemos visto y hemos presenciado y conocemos la cercanía del señor registrador con el gobierno nacional. ¿Qué es esto de que el gobierno viene públicamente a fustigar con sus amigos al registrador, mientras que en privado lo sostiene y se mueve? 30 segundos, senador. Para que la rama judicial no lo suspenda. ¿Qué logran con ese propósito? Someterlo, arrodillarlo y ponerle la pistola en la sien de los órganos de control. Por eso hoy el responsable de que este país no se nos incendie es el gobierno nacional, garantizando elecciones transparentes. No olvidemos los capítulos de nuestra historia reciente y contemporánea. Este país se incendió con el mayor estallido social desde el Bogotazo por la simple presentación de una reforma tributaria. Y este país vivió en 1948 el segundo estallido